Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast El Junte Financiero, un espacio creado para conocer los temas más relevantes del sector financiero y tecnológico, ahora desde nuestro estudio Santa Cruz, nuestra nueva casa. Mi nombre es Andrés Bello, segundo vicepresidente de Planificación y Análisis Financiero del Banco Santa Cruz, y hoy me acompañan Giovanca Piña, subgerente de mi negocio en Banco Santa Cruz. y Carolyn Vargas, asesora financiera y tributaria. bienvenidas chicas. Hoy vamos a hablar del mundo del trabajador independiente, donde el lunes eres CEO, el martes el contador y el miércoles el que persigue a clientes para que te paguen una factura. Hoy vamos a romper el mito de que ser tu propio jefe es solo trabajar desde la playa. Vamos a enseñarte a domar tus números para que dejes de vivir en el caos financiero y empieces a construir un negocio de verdad. Y chicas, para iniciar, me gustaría tocar el punto. ¿Cómo ustedes sienten que es la transición desde estar empleado a ser empleado, jefe propio, perdón? Porque muchos saltan al vacío sin conocer cuáles son esas oportunidades o debilidades que tenemos nosotros mismos para emprender a ver qué pasa. Cuéntenme un poco de su visión en cada uno de esos. Bueno, Andrés, gracias. Realmente desde mi perspectiva, que la veo desde cuando obviamente alguien se me acerca porque va a emprender o porque ya lo hizo y tiene ciertas, vamos a decir, trabas en el proceso o necesita adquirir algunas facilidades en el sector financiero y muchas veces obviamente necesita ciertas informaciones, cierta documentación, cumplir ciertos requisitos. Podemos decir que en la actualidad es algo que está muy en tendencia. Realmente cada día más son los negocios que nacen, cada día más son las personas que están listas para ofrecer a, a todo el mundo ciertos servicios, productos, nuevas marcas, etcétera. Realmente ahora el Internet nos ha traído una gama muy amplia de posibilidades de poder ofrecer, de poder acceder. Entonces, algo muy importante. Sin embargo, también nacen las responsabilidades. Y muchas veces eso es lo que no tenemos muy claro. Eh, yo digo que si estás listo, hazlo, pero asesórate un poquito. Realmente busca un poquito de información. Ahora el Internet nos ayuda muchísimo. Yo ahora digo que está nuestro primo Charlie también, que si lo sabemos usar, ¿verdad? Nos puede dar muchísimos pasos. Realmente, enhorabuena esta iniciativa que también ustedes como institución están poniendo en, al acceso de sus clientes, porque realmente, aunque hay mucha información, a veces no con mucha dirección. Entonces, realmente yo creo que sí, está en tendencia, está bien, aprovechémoslo, pero tratemos de dar los pasos correctos. Si aprendemos de los errores de los demás, si aprendemos de lo que ahora mismo está funcionando, pues el camino va a ser mucho más fácil y llevadero. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Yo entiendo también que las personas que se lanzan desde una nómina, que es esto seguro, este salario que me entra 15 y 30, y ahora yo me voy a lanzar y ya ese salario pues puede que llegue, como puede que no. La primera pregunta que deben de responderse es, ¿cuánto necesito para lanzarme? ¿Cuánto es mi mínimo? ¿Cuánto es el mínimo permitido que yo puedo sobrevivir si no consigo los clientes que realmente yo necesito para iniciar estos primeros 3 meses? Ese fondo de supervivencia tenemos que antes de dar el salto decir, bueno, en estos primeros 3 meses yo me voy a dedicar a buscar mis clientes y en estos 3 meses siguientes, pues entonces yo a seguir buscando, necesito vivir con esta cantidad de dinero. Yo entiendo que el presupuesto es la herramienta principal para nosotros podernos lanzar. Aparte de buscar la asesoría y seguir las responsabilidades, claro, yo necesito saber cuánto me cuesta y lo que necesito y eso me lo da un presupuesto. Buenísimo, buenísimo. Caroline, en tu rol de asesora financiera, me imagino que te han llegado casos similares de personas con el interés de emprender o, como bien dices, ya emprendieron. ¿Cuáles, cuando tú haces el diagnóstico, cuáles son esos principales errores que tú has podido notar que son de una manera u otra subsanables, que podemos darle a nuestra audiencia como una recomendación para que lo tengan en el norte en el momento de tomar esta decisión? Claro, mira, realmente continuando con lo que dijo Giovanca, el presupuesto es el primer paso. Yo siempre he dicho que el presupuesto es el GPS de tus finanzas. Realmente cuando tú partes desde ahí, ¿qué es lo que tú entiendes que puedes conseguir a corto, mediano y largo plazo?
Realmente yo creo que podemos hacerlo por etapas, donde podamos proyectar un escenarios tanto mínimo como conservadores, como obviamente, ¿verdad? Lo que todos queremos, tanto a nivel de ingresos como de gastos fijos. Realmente podemos tener mucha expectativa de lo que podemos conseguir a nivel de ingresos, pero tenemos que ser partícipes y conscientes de los gastos que va a conllevar este nuevo proceso, de cuáles son mis responsabilidades. No es lo mismo cuando esperamos el 15 porque nos va a llegar una nómina segura a nuestras cuentas, a cuando el 15 hay que pagar la nómina Correcto. y no sabemos si realmente el dinero va a estar completo. O sea, no es lo mismo tú salir a ver, mira, qué es lo que tengo que pagar, inclusive hasta el momento de sentarse a evaluar ese flujo que vamos a necesitar durante ese mes para poder cumplir con cada una de las responsabilidades es muy importante. Entonces, si me preguntas, el primer paso es tener un presupuesto claro. No querer ser Superman, no querer creer que va a ser todo perfecto porque no lo va a ser. E inclusive, no solamente a nivel de finanzas, hasta a nivel de horas trabajo. O sea, realmente el proceso cuesta y te va a costar no solamente económicamente, o sea, no todo va a ser perfecto desde el día uno. Y aún económicamente pudieras llevarlo y no tener hasta a nivel de horas, de cansancio, de roles, como decías tú al inicio, es un poquito complicado. Entonces, tener una perspectiva un poquito clara de todo esto te podría ahorrar un sinnúmero de malos ratos, de tiempo y demás. No, excelente. Y gracias, Harolyn, porque me diste la perfecta introducción a otro tema que queremos conversar con esas dos grandes expertas que tenemos. La psicología del precio. Importante, importante, importante. ¿Cómo ustedes, a su opinión, cuáles son esas debilidades que podemos identificar por desconocimiento de cuando una persona se lanza? Quizá podemos poner como el ejemplo de los freelancers, que está muy en boga ahora mismo. ¿Cuál debería de ser el precio para yo poder salir y cuantificar el valor que yo genero? Bueno, ciertamente estar muy por debajo de lo que ofrece el mercado puede crear una percepción quizás no real de mi trabajo y la calidad de mi trabajo. O sea, no es un asunto de poner mi trabajo más barato ni ponerlo muy caro, sino estar en el precio exacto. Y eso es, la mayoría de los freelancers saben lo que otros freelancers cobran. La mayoría de los independientes saben cuánto se vende su producto o su servicio. Y yo entiendo que nosotros sí arreglamos encontramos ese punto medio en el que mi precio es el exacto para el mercado, me puede evitar malos trabajos y malos ratos cobrándole a cliente, porque un cliente que regatee mucho también es un cliente que te puede dar un dolor de cabeza para cobrar. Y si mi cliente me da dolor de cabeza para cobrar, entonces yo voy a tener un flujo de caja que se va a ver afectado, que me va a impactar en mi presupuesto. Si ya para mayo yo tenía entendido los próximos meses que yo necesitaba comprar o pagar a un proveedor para poder ofrecer mayores servicios, y yo me voy y tengo una cuenta por cobrar con un cliente que desde el inicio me regateó como un red flag, entonces, claro, yo me voy a ver afectado, voy a tener que financiar de mi bolsillo, voy a tener que endeudarme posiblemente sin tenerlo previsto, que son cosas que lo determina inmediatamente desde que yo coloco el precio en mi servicio. Clarísimo. No sé qué opinas tú, Harling. Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente es un error que cometemos mucho al inicio. Por ejemplo, al inicio lo que queremos es captar muchos clientes, no evaluamos la inversión en tiempo, en recursos que vamos a tener que hacer para poder cumplir a ese cliente. Entonces, muchas veces terminamos tal vez con muchos clientes, pero que al nivel de retorno de esa inversión de tiempo, de trabajo, realmente no equivale a lo que estamos cobrando. Y eso es algo muy delicado porque a veces creemos que estamos facturando mucho, pero sin embargo, la utilidad que genera ese ingreso no es relacional a lo que realmente, o al trabajo que realmente se está realizando. Entonces, es un tema muy delicado. Realmente yo creo que es uno de los, como de los lineamientos que tenemos que tener. Debemos de saber cuánto es el mínimo que debemos de cobrar por un servicio y tratar de no dejarnos llevar por las emociones de yo quiero generar clientes, yo necesito, porque llega un punto que tal vez tenemos que rechazar un cliente que realmente sí podamos cobrarle el monto real o el justo, porque tenemos varios que por el rush,
por las emociones. Ahora mismo trabajamos mucho en base a las emociones y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lamentablemente el dinero eh, no va de la mano con eso. O sea, si no pensamos con cabeza fría, pues podemos terminar en un pequeño problema de que tengamos un exceso de responsabilidades y el retorno no sea el esperado. Ahí también aporta la calidad del trabajo que yo voy a entregar, porque si tengo muchos clientes y no puedo entregar con calidad a todos, entonces ya posiblemente ese cliente pues se fue de mi cartera, ese cliente ya no va a regresar donde mí a pedir ese mismo trabajo porque no le gustó. Y eso es por, claro, no tener un precio como bien tú dices. ¿No? Y lo ato, y discúlpame, lo ato perfectamente a la recomendación inicial que te dieron, el presupuesto. El presupuesto, como ambas dijeron, creo que es la punta de lanza de la determinación de un buen precio. ¿Por qué? Al final, son dos variables que tenemos. ¿Qué me cuesta, incluyendo mi salario propio, brindar el servicio a nivel general? El equipo, el espacio que debo de, asignar, si tengo colaboradores, todo eso me va a dar un gran número, pero me falta la otra variable. ¿Cuál es la capacidad de trabajo que yo tengo? Horas, hombre. Eh, si tenemos identificado, uno, el presupuesto, y dos, cuál es la capacidad de trabajo que yo tengo en un mes en específico, esa relación nos puede determinar cuál debería de ser el precio mínimo que debemos de tener. Y anclándolo en el comentario que ambas hicieron y ya anclándome en esa última reflexión que hiciste, y a partir de ahí vamos teniendo una estrategia de precio, que es un poco diferente. Si hago una estrategia de precio de captación por precio, perfecto, pero ya sabes cuánto es el monto mínimo que deberías de cobrar, o porque voy a brindar una estrategia de precios de generación de valor. Yo cobro una prima. ¿Por qué? Porque lo que yo brindo, quizás el mercado no lo está brindando. Me gustó bastante cómo pudimos anclar todo tema y sus recomendaciones, siendo que vamos en el camino correcto para darle a nuestros oyentes y escuchas una recomendación de cómo poder lanzarse a este reto del ser sus propios jefes. Chicas, y ya pasando a un tema que me parece muy importante, principalmente en un país como el nuestro, donde nos pasamos décadas y décadas y décadas trabajando. Sin embargo, llega un momento donde ya no tenemos la capacidad de ser igualmente productivos porque tenemos una edad avanzada. Entonces, sabemos que en países mucho más desarrollados hay ciertas seguridades que el Estado te brinda, no necesariamente lo que vamos apartando al momento en toda esa etapa productiva que tenemos va a ser suficiente para sostenernos por el tiempo que nos falte en la vida. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes nos pueden dar sobre qué debemos de hacer en la etapa productiva para prepararnos para el momento que nos vamos a jubilar? Bueno, mira, yo entiendo que la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos como independientes es saber si mi negocio solamente depende de mí. Es decir, em, ¿funciona mi negocio si yo no estoy? Si yo me enfermo mañana, ¿mi negocio va a seguir su rumbo? ¿Cuál es mi plan sucesoral? ¿Quién me sigue? ¿A quién le estoy enseñando mis pasos? Y si podemos contestar esa pregunta, yo entiendo que las personas pueden establecer un plan de acción, contestarlo desde la mayor sinceridad que usted pueda tener. Dígase, no, no funciona, entonces vamos a trabajar sobre eso. Y si sí, sí funciona, pues entonces es el momento de nosotros ir dentro de nuestro presupuesto, que es la herramienta estrella de la tarde de hoy, nosotros decir, vamos a sacar este dinero, vamos a ponerlo en una reserva y este dinero lo vamos a invertir, lo vamos a llevar a donde nuestro asesor financiero, que es una de las personas que tenemos que tener como en llave, para que me pueda producir más dinero, este mismo que yo guardo para mi jubilación. No sé qué piensas tú, Harolyn. Bueno, sí, realmente, como comentas, dentro de nuestro propio presupuesto, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, debemos de establecer metas y metas claras. Yo siempre he dicho que ahorrar, por ejemplo, sin una meta clara es algo que está ahí, que en la primera brisita, como Correcto. dicen, Sí. se fue. En la primera necesidad, en la primera emergencia, pues muchas veces desaparece. El fondo de emergencia es muy importante, sin embargo, debemos de establecer diferentes fondos o diferentes metas a nivel de ahorro. Y como comenta, si tenemos un plan de acción, tanto a nivel de negocio como a nivel personal, pues sería mucho más fácil poder estar preparado para hacer frente a este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que tenemos que prepararnos. Hoy
podemos tener la edad que tengamos, pero somos hijos del destino, tenemos familia, tenemos que estar resguardados, protegernos, seguros de vida, protección, ahorro a largo plazo. Como sabemos, nuestro país, y como comentabas tú, Andrés, hace un ratito, no estamos tan protegidos a nivel de fondo de pensiones, por lo que muchas veces no contamos con él. Entonces, yo creo que es una oportunidad de abrir los ojos y hacer nuestro fondo de pensiones, ¿verdad? A nivel personal y cómo no aprovechar las herramientas que ustedes como institución, por ejemplo, pueden recomendar a sus clientes para que puedan tal vez hacer uso de ellos. Pero yo creo que es algo muy importante. Clarísimo. Y estoy totalmente de acuerdo con sus reflexiones. Al final del día, volvemos al presupuesto. Creo que la reflexión que hacen es que una vez vayamos determinando ese presupuesto, debemos incluir estas partidas que quizás al momento de nosotros emprender no la tenemos en el radar. Ya sea el seguro de salud. ¿Qué pasa si yo no estoy disponible por 15 días, por un mes? Mi negocio debe de continuar. Yo debo de tener algo y peor aún, no sacarle el flujo de caja al negocio para poder resolver este tema. Y segundo, ¿cuánto voy a separar, obviamente, siempre que el flujo me lo permita, para destinarlo a la inversión, a la continuidad, como bien decía Jovanka, a la continuidad de esta entidad que aunque sí, yo soy vamos a decir, inicialmente el único empleado, pero eventualmente es una entidad distinta a mí como persona. Esa separación del profesional con la persona que le pago el sueldo sobre esta gestión que va gestionando. Em, Chicas, hay un tema que a mí siempre me pareció interesante y lo han mencionado ambas, de cuando los freelancers, por X o Y razón, y por falta de un mejor término, se casan con un cliente o con un set de clientes. ¿Qué recomendaciones o cuáles son sus opiniones sobre qué debo de tener un freelancer en el radar para determinar si yo estoy trabajando para ese cliente como un empleado o si realmente es un cliente mío a la persona que yo le estoy trabajando? Me explico la diferencia. Un jefe disfrazado es una persona que tú te pone trabajo y tú solamente trabajas para esa persona. En el momento que te corten, ya no tienes ningún insumo. Cuando tienes varios clientes, ¿qué haces? Diversificas la fuente de ingreso. ¿Cuáles son esas banderas rojas que nuestros oyentes, los freelancers, deberían de tener en el radar para poder identificar quizás ese cliente no debería de ser mi cliente? La verdad es que el primer punto que ellos deben identificar es que si esa persona vino a mí es porque la experta soy yo. Y debe de mostrarse escucha activa de mis recomendaciones a ese cliente. Si tú te acercas a mí, yo te voy a decir, mira, vamos a trabajar de este lado mejor. Claro, a mí me gustaría saber tu opinión al respecto, pero no siempre va a ser exactamente lo que diga el cliente. También es decir que no y decir que no a tiempo es vital para mantener una relación cliente-proveedor. Clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, y también, por ejemplo, muchas veces tomamos las decisiones de emprender porque tenemos un ingreso que entendemos que es suficiente, pero cuando ese ingreso viene en un 40, en un 50% de un único cliente, pues ahí hay una dependencia Ujú. cliente-negocio un poco fuerte, entonces ahí es donde el no es una opción. ¿Por qué? Porque creemos que si le decimos que no, el cliente sale y entonces, ¿qué yo hago? Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede crear una relación de dependencia un poco complicada. Clarísimo. Chicas, una pregunta que también me surge a nivel de la gestión del profesional independiente, que pues sabemos hasta por las noticias que vemos en el día a día, es un dolor grande, principalmente para los más pequeños. El fisco, los impuestos, de donde nadie se puede escapar. ¿Cuáles son esos temas? Y quizás, Harold, en esa pregunta, tú como asesora, que te puede tener un poquito más de conocimiento de qué está sucediendo en el mercado con este empleado, o este independiente, perdón. Eh, ¿Cuáles son esas banderas que debe de tener en el radar una vez decidí independizarme para, para cuidarse de no caer en falta con probablemente una de las entidades más relevantes en nuestro país, que es la Dirección General de Impuestos Internos? Bueno, mira, yo creo que
diste en el clavo de este momento, o sea, cuando hablamos de emprender, realmente yo creo que es el primer análisis que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a hacer ese cambio, cómo llevamos nuestros números o nuestras finanzas a cómo la vamos a llevar en lo adelante. Realmente tenemos que tener en cuenta que ya en nuestro país, obviamente, todo lo que pasa por una cuenta bancaria, que está registrado con tu cédula y o con un RNC en caso de que ya te hayas formalizado como un contribuyente activo, pues está totalmente validado y puede haber un cruce automático. Entonces, realmente, para no tener un dolor de cabeza en unos cuantos meses, en unos cuantos años, yo creo que lo primero es sentarnos y decir, bueno, mira, yo decidí hacer esto, realmente, ¿cuáles son las responsabilidades que yo tengo en este momento? Y realmente empezar a dar pasos. Por ejemplo, y creo que es un caso que ustedes tienen que ver a diario, ustedes como entidad, ya son mucho más los requisitos que deben de ponerle a los clientes al momento de aperturar una cuenta, al momento de otorgar una facilidad, al momento de dar una línea de crédito, una tarjeta de crédito, entre otras. Entonces, muchas veces ustedes solicitan los requisitos al cliente y el cliente se queda como que tú le estás hablando en chino. Entonces, todo eso es importante. Entonces, cuando, por ejemplo, comenzamos ya a dar esos pasos, yo entiendo que tenemos que sentarnos. Mira, yo pienso que debemos de saber, mira, todo lo que entra en mi cuenta, yo debo de tenerlo claro. Todo lo que sale también. ¿Por qué? Porque ya yo soy una entidad, o sea, ya yo estoy decidiendo formalizarme como un negocio, como un comerciante, como un empresario. Si ya realmente decidí hacer entonces el cambio a realmente constituir una empresa, pues separar las cuentas, porque no es lo mismo. Entonces, muchas veces necesitamos emitir un estado financiero, necesitamos emitir una declaración jurada, y realmente el poder llegar a esos números que alimenten esos documentos es un dolor de cabeza cuando no hay organización. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos que deben de hacer. O sea, tratar de, ok, voy a dar el paso, déjame ver entonces qué yo tengo. Hasta aquí, con qué yo voy a iniciar, cuál es mi patrimonio, realmente con qué yo estoy llegando a este punto. En base a eso, con qué voy a tributar. Si decido inscribirme, déjame hacer una validación de si yo tengo algún tema anterior que pudiera salir más adelante y que mañana pudiera, óyeme, hay personas que le bloquean la cédula, porque entonces inician, empiezan con la obligación y cuando la DGI revisa, entonces tiene hace 2 años, 3 años, un tema, una venta de un apartamento o algo, que tal vez en ese momento no se destapó y viene ahora y la persona está ahora mismo en un proceso donde está en su mejor momento ya facturando, cédula bloqueada, no puede emitir comprobante fiscal. ¿Y ahí qué tú haces? Entonces yo creo que es muy importante hacer un análisis fiscal, evaluar con qué tú inicias en ese proceso para que luego no haya sorpresas. Yo creo que eso es vital. Cuentas claras. Claro, claro. En ese mismo sentido, Andrés, dividir las cuentas es lo mejor, porque si yo utilizo la misma cuenta que yo utilizo para mi negocio y yo voy al supermercado y gasto del supermercado, realmente ya, y yo no sé qué es mío y qué es de mi empresa, porque aunque esté bajo mi mismo nombre, son operatividades totalmente diferentes. El pago del colegio de los niños no puede mezclarse, no puede salir de la cuenta del negocio porque primero ante mi contador o ante mi asesor financiero, yo no voy a poder decirle cuáles gastos fueron de cuáles. No les tengan miedo a sacar diferentes cuentas. Las cuentas pueden ir con nombres, pueden ir, esta es mi cuenta personal, esta es la cuenta del ahorro para cambiar la maquinaria en diciembre que me toca cambiarlo, el dolor de cabeza que genera diciembre con ese doble sueldo, cuando no tenemos ese registro, ¿verdad? Sí, el primer mes del año debe de ser para nosotros organizarnos, para sacar esta cuenta donde yo mensualmente voy a depositar el 5% para cuando yo llegue a diciembre tener mi doble sueldo cubierto. Para esta maquinaria o esta línea de crédito que yo pedí en el banco que se vence en junio, yo la necesito pagar, esta otra cuenta es para eso. Y claro, ahí entran los asesores de bancos. Ahí Correcto. estamos para ayudar. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que dieron la clave. Sabemos que el tema impositivo es uno de los temores más grandes de cualquier empresa, ya sea pequeña, grande. Sin embargo, cuando tenemos una contabilidad clara, cuentas claras, se simplifica bastante la conversación y más apoyándose, como bien dice Joanca, de un asesor financiero, ya sea independiente o ya sea a través de la entidad financiera que normalmente el cliente transa. Bueno, y ahora si me permiten, a mí me gustaría preguntarles, y partiendo de todos estos retos que ustedes ven
ya de cara a que obviamente ya el cliente decide emprender y toca la puerta. O por ejemplo, en mi caso, que muchos clientes se acercan, mira, empecé, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Cuáles puertas debo tocar? Ustedes como entidad, ¿cómo pudieran apoyar a estos emprendedores, a este talento que está obviamente surgiendo y en tendencia, a que se organice, a que pueda tener acceso a las facilidades que ustedes como entidad financiera ofrecen? Claro, el banco lo primero que les va a pedir es un registro de su operatividad, de sus ventas. ¿Y qué registro mejor que nuestras cuentas? Entonces, al momento de ustedes elegir un banco, elijan el banco que sea el compañero de ustedes a nivel de asesoría financiera. Vamos a elegir este banco donde yo pueda ir y enseñar mi negocio y yo decirte, bueno, mira, yo banca, yo quiero comprar esta casa que está aquí para poner el negocio. Yo ahora mismo lo estoy haciendo desde este lugar. Esa conversación se debe de tener abierta con el banco, porque el banco te va a ofrecer el producto ideal para tú poder financiar tu proyecto. Las deudas realmente no son malas. Una deuda mal administrada o una deuda mal tomada es la que te puede afectar. No voy a tomar una deuda para financiar solamente un viaje, para financiar algo de un gusto, sino algo que me va a dar productividad. Con este dinero que el banco me está dando, ¿cuál es el provecho que le voy a sacar para mi empresa? Se va a reproducir este dinero, yo voy a generar más dinero del que yo estoy pagando. Y esa es una decisión que entonces, cuando usted la interioriza, pues usted puede decir, sí, voy a tomar el préstamo porque voy a comprar esta maquinaria que ahora mismo me la están alquilando, pero con este equipo nuevo, este micrófono, estas cámaras, yo voy a poder captar mayores clientes, yo lo estoy rentando, me cuesta tanto rentarlo, pero con el préstamo yo voy a estar pagando menos y al final el equipo es mío. ¿Cuántos son los costos de mantenimiento de estos equipos que yo voy a adquirir? Esa conversación debe de tenerse con tu asesor del banco, porque él es la persona que te va a ti decir, este es el producto que te puedo prestar. Me conviene una línea de crédito, me conviene un préstamo en cuotas, me conviene un leasing o simplemente me conviene un préstamo a este plazo, un mix de ambos, primero pagando intereses y luego se convierte en un préstamo a cuotas, porque inicialmente necesito que solamente pague intereses. Estos primeros 6 meses necesito instalar el equipo. Y yo te pregunté, Harlem, pero tú necesitas este equipo, pero tú has contemplado el costo de la instalación. ¿Cuánto te va a costar instalarlo? Ya tú tienes ese dinero de instalarlo, porque imaginémonos que yo te doy el precio, el préstamo justo para el equipo. Pero tú no contemplaste cuánto me cuesta instalarlo. No contemplaste los primeros materiales que tenemos que agregarle al producto para que empiece a producir. Y entonces el poco inicial que ya tú tenías o el dinero que tú tenías reservado para eso se fue. Yo entiendo que son conversaciones que no deben faltar con tu asesor de banco. No, y realmente, perdóname Andrés que te interrumpa, realmente creo que diste en el punto de lo que yo quería como saber, y es que realmente es lo que yo creo que se necesita actualmente. O sea, no es de, mira, necesito un préstamo, ah, sí, déjame ver si calificas y te lo di. No es, ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu necesidad puntual? ¿Qué necesidad tú vas a suplir con esta facilidad? Conocer y realmente confiar en que la persona con la que tú estás trabajando eso, pues es una persona que de alguna manera tiene algún vínculo contigo o por lo menos está interesado en que realmente lo que te ofrezca, pues sea lo que sea para tu provecho y que sea lo que más te convenga. Entonces yo creo que sí, ese es el camino que estamos llevando ahora mismo, estamos súper encaminados. Totalmente de acuerdo. Incluso ya para complementar ambas interacciones que me parecieron perfectas. Como bien decía Yovanka, los bancos o entidades financieras al final del día son un aliado en cualquier negocio. ¿Por qué? Porque al momento de yo darte una facilidad crediticia, un producto de efectivo, yo indirectamente me vuelvo parte de tu negocio. Porque queremos que también te vaya bien, porque tenemos los dos que generar un ingreso y un compromiso que tenemos que honrar. Entonces, sí, también las entidades financieras que en el país todas tienen una larga data, hay que aprovechar como profesional independiente esa experiencia acumulada que todas estas instituciones han podido visualizar a través de la cantidad de clientes que tienen,
que me pueden apoyar. Porque como bien decía Giovanna, como tú también dices, no es decir, solamente dame este presupuesto, perdón, este préstamo. No, quizá lo que yo no necesito no es un préstamo, quizá lo que necesito es una línea de crédito y un producto de efectivo para poder transaccionar mejor con mis clientes. Entonces, creo que sí, las entidades financieras, de una manera u otra, son aliados clave con una comunicación que debe ser transparente y fluida entre para qué estoy gestionando esos recursos y cuál es el beneficio que voy a obtener para que ambas relaciones se mantengan con la fiesta en paz. No, claro, y te voy a decir algo, al final retos tenemos ambos, o sea, tiene tanto el que está emprendiendo como la entidad para evolucionar y poder ofrecer lo que realmente en la actualidad los clientes necesitan. Y realmente no solamente a nivel de préstamo, hasta a nivel de cuentas. O sea, yo toco la puerta y digo, mira, yo necesito abrir una cuenta para mi negocio. Lo ideal es que la entidad que me la vaya a aperturar sepa para qué es la cuenta, cuál es mi negocio y pueda apoyarme en el camino. Porque tal vez yo necesito no es una cuenta que necesito dos. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, realmente esa conversación, como bien tú decías, Joan, hace un ratito, es muy necesaria y realmente es lo que le va a ir dando la connotación de que hay una relación, hay un vínculo Correcto. que hay que mantener y fortalecer en el tiempo para que ambas partes puedan tener el ganar-ganar que todos buscamos. Claro. También recomendarle a los nuevos emprendedores la automatización de los procesos. Es un tema que nosotros no podemos dejar pasar, Ujú. porque todo lo que está registrado es lo que realmente cuenta, como bien tú decías al inicio. Yo ya no solamente voy a apalancarme de Excel, aunque es una buena herramienta, tenemos que automatizarnos, poder registrar nuestros gastos, poder registrar nuestras futuras compras, presupuestarlas. Eso va a hacer que nosotros como banco podamos ver y que el cliente también pueda ver lo que él necesita en ese momento, porque posiblemente ese flujo de caja no va a dar para pagar el préstamo, pero usted tiene que hacer una introspección de eso. O sea, no tenga miedo en automatizar, en invertir en ese tipo de automatización. Y bueno, yo entiendo que las personas necesitan tener claro quiénes son sus aliados, tu asesor del banco, tu publicista, un contador y un asesor financiero, ¿no? Esas son las personas claves dentro de mi negocio, quienes me van a permitir la automatización, el registro, la toma de decisiones, que van a hacer impulsar mi negocio. Por ejemplo, en Banco Santa Cruz tenemos ahora mismo diferentes tipos de productos. Tenemos Flexilínea Empresarial totalmente digital, tenemos líneas de crédito que son a un plazo mayor, tenemos leasing financiero para maquinarias, para vehículos, dependiendo de lo que ustedes o los emprendedores hagan. Tenemos un equipo totalmente completo para asesorar a las personas que llegan, que son freelancers independientes, empresas ya en marcha. Realmente tenemos un mundo completo de opciones allá en Banco Santa Cruz. No, excelente. Y continuando con lo que dices sobre la automatización y de cara a que muchas veces exigimos y no damos, realmente yo entiendo que tienes un punto muy importante, porque para tú poder ayudarme, yo tengo que ayudarme. Hasta, ¿verdad? Hasta en la Biblia está dicho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo todos mis números claros o por lo menos asequibles a que cuando tú puedas darme esa facilidad, tú puedas sustentar tu caso y defender que realmente yo como cliente es lo que necesito y lo puedo pagar, lo puedo sustentar, pues va a ser un ganar-ganar. Entonces, creo que también es un punto muy importante. Realmente los emprendedores, empresas deben de tratar de tener un poquito más de organización, deben de estar de cara a todos los retos que vienen ahora mismo, incluso de cara a lo mismo de la facturación electrónica, que no sé si a nivel país vamos a estar listos para enfrentar todo eso, pero realmente yo creo que sí, yo creo que es un buen momento para iniciar y evaluar en qué situación estamos y cuáles son los pasos que podemos dar para estar acorde a las necesidades de la actualidad. Bueno, y para ir cerrando, un tema muy importante es esa montaña rusa de ingresos que un independiente puede gestionar, como pasar desde un empleo donde tenemos los 15 y los 30, un salario establecido y fijo de cómo lo vamos a generar, a pasar al otro mundo donde no sabemos en qué momento vamos a generar un ingreso o no va a llegar el ingreso. Me surge la pregunta, Carolyn, ¿qué recomendaciones tú le pudieras dar a nuestros escuchas sobre cómo administrarse para saber mantener un buen flujo de caja en los momentos de las vacas gordas o las vacas flacas?
cuando tengo muchos ingresos, ¿qué debo de hacer para cuando en esos meses que tengo pocos ingresos, mi operatividad no sufra por ese subida y bajada del ingreso que voy generando? Bueno, mira, realmente es un punto muy importante. Yo creo que después del presupuesto que hablamos como, ¿verdad? Como punto de partida, el fondo de emergencia no es negociable. Realmente nosotros cuando decidimos emprender y ya tomamos la decisión de pasar de empleado a emprendedor o a poner nuestro propio negocio, debemos de establecer, por lo menos siendo conservadora, de 3 a 6 meses de gastos fijos en una cuenta de ahorros donde nos permita, en caso de llegue esa vaca flaca, como tú dices, o cuando dicen guardar pan para mayo, ¿verdad? Correcto. Poder tener ahí un colchón que nos permita resolver. Aparte de que por muchos ingresos que estemos generando, hay veces que pasan imprevistos, hay gastos que no estábamos esperando. Por ejemplo, hay movimientos que tal vez en algunas ocasiones tenemos que realizar que si no estamos listos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya no vamos a esperar el 15 para que el dinero entre. O sea, tenemos que tratar de tener un flujo que permita hacer frente a todo eso. Entonces creo que el fondo de emergencia es vital. Clarísimo. Claro. Aparte del fondo de emergencia, no solamente uno de gastos fijos, sino del proyectado. Yo entiendo también que los meses son muy fluctuantes Ujú. y no es un mito para nadie que hay meses en los que se vende más y hay meses en los que vamos a vender menos porque hay otras opciones en el mercado o porque ahora mismo estamos en escolares. Los escolares son un dolor de cabeza, una baja en el mercado y para esos meses, pues nosotros tenemos que proyectarnos en que nuestras ventas van a bajar. Mis gastos fijos deben de estar cubiertos, como bien tú mencionas, Harolyn, y yo entiendo que también hacer esa reserva de efectivo para otras cosas que pudieran surgir es vital. Ese dinero no tiene que estar ocioso en la cuenta del cliente. Nosotros podemos llevarlo a nuestro banco, podemos llevarlo a Banco Santa Cruz y ahí podemos abrir un mutuo en Inversiones Santa Cruz o pudiéramos abrir un certificado financiero a 30 días con 10,000 pesos porque no necesitamos tener una millonada. Cualquier monto es ahora mismo rentable más que en la cuenta. Tú sabes, Yonka, que puntualizando ya y sin salirme mucho del tema, yo creo que eso es uno de los grandes mitos que tiene ahora mismo las personas, que para poder abrir un mutuo o un certificado tienen que tener una cantidad de dinero muy grande. Y no, puedes iniciar con una pequeña cantidad, obviamente, programarte para que eso crezca, ¿verdad? Y Correcto. poder generar ingresos pasivos que te permitan, aparte de el esfuerzo que estamos haciendo día a día para que nuestro negocio eche para adelante, pero también ir generando ahí sin necesidad, o sea, poner nuestro dinero a trabajar por nosotros. Yo creo que eso es uno de los consejos que hace mucho tiempo me dieron y que realmente es muy válido actualmente. Claro, empezamos con 10,000 y el mes que viene le ponemos 5,000, ya son 15,000 más los Correcto. intereses que generaron los 10 y que van a generar los 5 adicional. Así es. Al final, como dicen mucho en ese escenario que ustedes plantean, es págate a ti primero. Cuando tú ahorras e inviertes, te estás pagando primero. Y luego tú gestionas cualquier otro tema que tienes. Excelente, chicas. Andrés, yo creo que lo que pasa es que eso es un tema un poquito más amplio en el presupuesto. Esa es la primera partida. Correcto. Muchas veces cometemos el error de dejarla al final. Correcto. Bueno, pagué todo y después el ahorro. No, no. Tiene que ser ahorré y comencé a pagar. Totalmente de Claro, acuerdo. claro. Ha sido una conversación súper interesante, súper enriquecedora. Muchas gracias, Harold, y muchas gracias, Giovanka, por todas las recomendaciones que nos dieron. Creo que hemos podido brindarle en esta conversación a nuestros oyentes algunas recomendaciones, ruptura de mitos, temor, acercamiento a una entidad financiera, a un asesor financiero, de cuando toman esta decisión tan importante en su vida de ser un profesional independiente, hay, hay posibilidades de triunfar. Simplemente es prepararse con las herramientas que hemos podido comentar. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestro YouTube de Banco Santa Cruz, en nuestras redes sociales Banco Santa Cruz, también a nuestra asesora financiera Harolyn. En nuestro Instagram, más que finanzas, RD. Muchísimas gracias, Giovanka, y muchas gracias.